Hola, buenos días niños y niñas. Vamos a iniciar con esta nueva modalidad que tiene que ver con unos videos en donde nosotros realizaremos una microclase, algo muy similar a lo que hacíamos en clase todos los días, ¿sí? Entonces, la finalidad de todo esto es que no perdamos el hilo conductor del aprendizaje, ¿ya? Que sigamos repasando aquellas estructuras que aprendimos de los textos, aquellas habilidades, las sigamos reforzando, ¿sí? Para eso, vamos a iniciar con los objetivos de esta clase. En primer lugar, vamos a leer comprensivamente. Después vamos a extraer información de un texto y vamos a reconocer las partes de una oración. Estos son los 3 objetivos planteados para esta clase. ¿Sí? Te voy a pedir que saques tu texto escolar. Yo voy a realizar una lectura coral, ¿ya? Imaginando que tú estás del otro lado, compartiendo el mismo espacio físico, imaginando que tú sigues conmigo la lectura. Si no la puedes seguir en voz alta, porque quizás tus otros hermanos también están haciendo tarea y tú estás con audífono, supongamos, tú la puedes seguir con tu vista, ¿sí? Recuerda que hay palabras destacadas o en rosado. Esas palabras, al lado hay unos recuadros donde sale el significado. Te voy a recordar que cuando estábamos en clase, leíamos hasta el primer punto y recordábamos qué significaba esa palabra. ¿Sí? Comenzamos. Matilda, Ronald Hutt. La tarde del día en que su padre se negó a comprarle un libro, Matilda salió sola y se dirigió a la biblioteca pública del pueblo. Pública, accesible a todos. Al llegar se presentó a la bibliotecaria, la señora Phil. Le preguntó si podía sentarse un rato y leer un libro. La señora Phil, algo sorprendida de la llegada de una niña tan pequeña sin que la acompañara ninguna persona mayor, le dio la bienvenida. ¿Dónde están los libros infantiles, por favor?, preguntó Matilda. Están allí, en las baldas más bajas, dijo la señora Phil. Baldas, estanterías. ¿Quieres que te ayude a buscar uno bonito con muchos dibujos? No, gracias, dijo Matilda. Creo que podré arreglármela sola. A partir de entonces, todas las tardes, en cuanto su madre se iba al bingo, Matilda se dirigía a la biblioteca. El trayecto le llevaba solo 10 minutos y le quedaban 2 hermosas horas sentadas tranquilamente en un rincón acogedor, devorando libro tras libro. Pausa. ¿Los niños comen libros? Este es un lenguaje figurativo. Significa que ella terminaba de leer un libro y comenzaba otro. Terminaba de leerlo y comenzaba otro. Eso significa devorando libro tras libro. Continuamos. Cuando hubo leído todos los libros infantiles que había allí, comenzó a buscar alguna otra cosa. La señora Phil, que había observado fascinada durante las 2 últimas semanas, se levantó de su mesa y se acercó a ella. ¿Puedo ayudarte, Matilda?, preguntó. No sé qué leer ahora, dijo Matilda. Ya he leído todos los libros para los niños. ¿Querrás decir que has contemplado los libros? No, contemplado, mirar con atención. Sí, pero también los he leído. La señora Phil bajó la vista hacia Matilda desde su altura y Matilda le devolvió la mirada. Algunos me han parecido muy malos, dijo Matilda, pero otros eran bonitos. El que más me ha gustado ha sido El jardín secreto. Es un libro lleno de misterio. El misterio de la habitación tras la puerta cerrada y el misterio del jardín tras el alto muro. La señora Phil quedó estupefacta, sorprendida. ¿Cuántos años tienes exactamente, Matilda?, le preguntó. 4 años, 3 meses. La señora Phil se sintió más estupefacta que nunca, pero tuvo la habilidad
de no demostrarlo. Habilidad, capacidad. ¿Qué clase de libro te gustaría leer ahora?, preguntó. Me gustaría uno bueno de verdad, de los que leen las personas mayores, uno famoso. No sé ningún título. La señora Phil hojeó las baldas tomándose su tiempo. No sabía muy bien qué escoger. ¿Cómo iba a escoger un libro famoso para adultos para una niña de 4 años? Su primera idea fue darle alguna novela de amor de las que suele leer las chicas de 15 años, pero, por alguna razón, pasó de largo por aquella estantería. Prueba con este, dijo finalmente. Es muy famoso y muy bueno. Si te resulta largo, dímelo y buscaré otro más corto y un poco menos complicado. Grandes esperanzas, leyó Matilda por Charles Dickens. Me gustaría probar. Debo estar loca, se dijo a sí misma la señora Phil, pero a Matilda le contestó, claro que puedes probar. Terminada la lectura en clase, realizábamos un parafraseo. ¿Recuerdas qué es un parafraseo? Exactamente, verbalizar lo que habías comprendido del texto. Ahora te voy a invitar que vayas donde un integrante de tu familia, quien sea, y le verbalices lo que comprendiste de este texto. ¿Sí? Porque esta actividad del parafraseo te va a servir para una que después te voy a mencionar. Cuando realices esto, puedes pausar el video. Yo ya imagino que ya fuiste a verbalizar, ya realizaste el parafraseo con algún adulto. Ahora vas a hacer algunas actividades en tu cuaderno que yo ya preparé con anticipación en unas cartulinas para que quede un poquitito más entretenido. Vamos a reconocer los personajes de la historia leída. Personaje principal o protagonista es aquel a quien le ocurren todos los sucesos importantes en la historia. ¿Sí? Personaje principal o protagonista. En este caso es Matilda. Ahí le escribí Matilda. ¿Sí? Tú vas a escribir 3 características físicas de Matilda. 3 características físicas de Matilda. Fíjate que yo te dibujé un ojito. El ojito significa que es lo que tú observas del personaje por fuera. ¿Sí? Después vas a escribir 3 características psicológicas que tienen que ver de cómo se comportaba el personaje en el relato. En este caso, con la bibliotecaria. ¿Sí? El personaje principal, te recuerdo, que es a quien le ocurren todos los sucesos importantes. Y el secundario lo complementa, lo acompaña, pero el principal es de quien se narra la historia. ¿Sí? Lo puedes hacer así en tu cuaderno, dibujar el personaje principal y escribir las características para que te quede más ordenado. O puedes recortar una niña que sea muy similar a Matilda. Esa es la actividad número 2. La primera fue el parafraseo. Actividad número 3. Ambiente. ¿Dónde se desarrollan los acontecimientos? ¿En una isla? ¿En un parque lleno de niños? ¿O en un castillo embrujado? Obviamente que no es ninguna de estas la respuesta. Tú tienes que pensar, ¿dónde se desarrolló la historia? ¿Sí? Esa es la actividad número 3. Actividad número 4. Y para esta actividad te va a servir haber realizado la número 1, que era el parafraseo, verbalizar lo que entendiste de la historia. Aquí yo te puse la estructura simple de este texto. El inicio, el desarrollo y el final o desenlace. En el inicio, ¿cómo empieza? Presenta los personajes y el lugar en donde se desarrolla. Puedes empezar con que había una vez una niña llamada Matilda. ¿Qué? Desarrollo. ¿Qué ocurre? Cuenta las aventuras o problemas que ella tenía en el desarrollo del texto. Puedes empezar la oración con un
un día, o luego, o entonces. ¿Sí? Y en el final, ¿cómo termina? Explica cómo terminó las aventuras de Matilda. Y finalmente, o así fue como, y escribes. Para que te quede más claro y más ordenado, puedes seguir esta misma estructura: inicio, desarrollo y final. O lo puedes escribir con inicio, desarrollo y final. ¿Sí? Recuerda muy bien lo que hiciste en el parafraseo. Eso te va a servir. Para que te quede más claro que lo hiciste bien, cuando lo termines de escribir, entrégaselo a otra persona para que lea lo que tú escribiste. Si a esa persona le quedó clara la historia, tu redacción está muy bien. ¿Sí? Después vamos a recordar las partes de una oración. Esto ya lo habíamos visto. Fíjate que aquí yo pegué imágenes de algunos artistas, como Frida Kahlo, Salvador Dalí, Violeta Parra, Vicente Van Gogh y Picasso. Fíjate que yo destaqué con naranjo el inicio de su nombre y de su apellido. ¿Sabes por qué? ¿Recordaste? Porque los nombres propios se escriben con mayúscula. Muy bien. Acá están los sustantivos comunes. ¿Cuáles son los sustantivos comunes? Los que nombran objetos, personas, cosas, ¿sí? Animales. Objetos como una botella, personas como el doctor, la profesora, el albañil, cosas como el lápiz o animales como el perro, el gato. ¿Sí? En este caso, yo pegué una tortuga, el tronco de un árbol, un limón, un lápiz y una camisa. Estos son mis sustantivos comunes. Al lado puse los adjetivos calificativos. Le designé una cualidad a cada sustantivo. Recordemos que los adjetivos calificativos son los que otorgan una cualidad al sustantivo. En este caso, puedo decir que la tortuga es pequeña, puedo decir que la corteza del tronco es áspera al tacto, puedo decir que el jugo del limón es muy ácido, puedo decir que este lápiz es de color amarillo y que esta camisa está elaborada con un material resistente. ¿Sí? Finalmente vamos a recordar los verbos o acciones. ¿Sí? Nosotros los verbos los acompañamos con una persona o un animal o una cosa. Podemos decir que el cuaderno es universitario. ¿Sí? Es el verbo. También lo podemos acompañar con los pronombres personales. ¿Recuerdas cuáles son los pronombres personales? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Sí? En este caso, acompañé cada verbo con un pronombre personal. Los verbos o acciones están destacados con naranjo. Dice, él baila, ellos estudian, yo leo, nosotros cenamos y tú recortas. Ahora es tu turno. Vas a extraer del texto 3 palabras por cada clasificación, 3 sustantivos propios que aparecen en el texto, 3 sustantivos comunes, 3 adjetivos calificativos o cualidades y 3 verbos. Recuerda que cuando los encuentres en el texto, tienes que ir destacando y después lo puedes copiar en un recuadro muy similar a este para que te quede ordenado. Si tú sientes que voy muy rápido, puedes ir pausando el video. ¿Sí? Terminado todo eso, vas a ir a la página 30 y 31.
La página 30 es muy similar a las actividades que ya hiciste en el cuaderno. Recuerda que estas las tienes que hacer solo en el libro. Ya trabajaste en el cuaderno, ¿sí? Realiza la actividad 30 y en la 31, fíjate que la primera de la 31 es una actividad de argumento. Dice, ¿crees que Matilda logrará leer el libro que le entregó la señora Phil? Justifica considerando las características de las niñas. ¿Sí? Tienes que argumentar en esta. Después respondes esta basándote en la información que se te da y finalmente haces una autoevaluación de tu aprendizaje. Así te darás cuenta cómo vas avanzando. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el cierre de la clase. ¿Recuerdas que cuando yo estaba en clase contigo decía ya, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Quién me puede recordar? Muchos de ustedes levantaban la mano y más de alguno lo tenía que nombrar yo para que todos participaran. Ahora vamos a hacer un resumen de esta clase. Lo primero que reconocimos, teníamos que leer un texto, era reconocer el personaje principal o protagonista, que es a quien le ocurren todos los sucesos. Teníamos que recordar 3 características físicas de lo que yo veo del personaje y 3 psicológicas de cómo se comporta con el personaje secundario. ¿Sí? Principal, le ocurre todo, secundario, lo complementa. ¿Sí? Después reconocimos el espacio físico donde se desarrolla la historia. Terminando de leer, realizaste un parafraseo que te sirve para esta actividad, que es escribir lo que tú comprendiste. Verbalizar es una parte del aprendizaje y el otro es redactar. En el redactar